Música, música. La verdad es sustituida por la mentira. Las estructuras políticas, religiosas y tecnológicas están siendo entretejidas en una red global que servirá de plataforma para su manifestación. Ante esta realidad surgen preguntas que como creyentes debemos hacernos. ¿Cómo se está preparando este escenario? ¿Qué señales nos advierten que el tiempo se aproxima? ¿Cómo reconoceremos al espíritu del anticristo antes de su aparición definitiva? Y lo más importante, ¿cómo puede el pueblo de Dios mantenerse firme en medio del engaño, estimado oyente, en este vídeo? Responderemos a estas preguntas a la luz de las Escrituras y veremos cómo el camino para la pronta manifestación del anticristo ya está siendo preparado. Muchos no lo perciben y quizá tú tampoco te has dado cuenta de lo que ocurre ante nuestros ojos. Por eso te invito a ver este vídeo hasta el final, porque lo que vas a descubrir te impactará y abrirá tus ojos espirituales para comprender los tiempos que vivimos. Antes de continuar, quiero compartir una buena noticia. Hemos creado un canal de oraciones y puedes encontrarnos en YouTube como Sabiduría Oraciones. Cada mañana nos unimos para buscar la presencia de Dios y comenzar el día fortalecidos en su amor. Si atraviesas momentos difíciles y enfrentas preocupaciones o desafíos en tu vida, te invito a unirte. Será de gran bendición para tu corazón, porque no hay nada mejor que iniciar la jornada en comunión con el Señor. Empecemos. Para comprender la magnitud de este pasaje, es necesario ubicarnos en su contexto histórico y espiritual. Cuando Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica, los creyentes estaban confundidos respecto a los eventos del fin. Algunos falsos maestros afirmaban que el día del Señor ya había comenzado. Pablo aclara que antes de ese día debía manifestarse la apostasía, y con ella una fuerza espiritual que ya operaba en secreto el misterio de la iniquidad. En 2 de Tesalonicenses 2:7 leemos: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Estas palabras fueron escritas alrededor del año 51 de C, pero describen una realidad que trasciende el tiempo. Pablo no habla de un suceso aislado, ni de una corriente moral pasajera, sino de un principio espiritual articulado una energía demoníaca activa desde los albores de la humanidad. Es la misma corriente que comenzó con la rebelión de Lucifer y que continúa hasta nuestros días preparando el escenario para la revelación del anticristo. En el texto griego, Pablo utiliza una frase que merece atención: tugar mysterium ede energaita y tesanomías, traducido literalmente porque el misterio ya está actuando con poder en la iniquidad. Cada palabra carga un peso espiritual inmenso. La primera palabra misterio, misterión, proviene de una raíz que sugiere cerrar los ojos o los labios, indicando algo oculto a la vista humana. En el mundo helénico, misterión designaba secretos reservados solo para los iniciados en cultos religiosos, como los misterios de Eleusis o Dioniso. Pero en el Nuevo Testamento el término adquiere un sentido teológico profundo. Se trata de una verdad que el ser humano no puede descubrir por sí mismo, sino que requiere revelación divina. Sin embargo, aquí Pablo no habla de un misterio santo, sino de un misterio maligno. Es el misterio del mal, en su forma más refinada, una rebelión progresiva, sutil y estructurada. Según John Frederick Walford, exegeta del Seminario Teológico de Dallas, el término misterio, en este contexto, describe una obra satánica que opera de manera encubierta, imitando los métodos del reino de Dios, pero con un propósito opuesto: preparar al mundo para recibir al anticristo. La segunda palabra clave es iniquidad, anomía, que significa literalmente sin ley. Su raíz, nomos ley, con el prefijo negativo, expresa una actitud de rechazo absoluto a toda autoridad moral o divina. No describe solo el pecado, sino la mentalidad de rebelión institucionalizada según J. Dwight Pentecost, anomía representa la esencia misma del espíritu del anticristo, la exaltación del ser humano sobre la ley de Dios y la sustitución del orden divino por un orden humano. En el Antiguo Testamento el concepto hebreo equivalente es awen, que denota vanidad, idolatría y perversión deliberada. En conjunto, misterio de iniquidad describe una conspiración espiritual de rebelión, un sistema oculto que busca sustituir la autoridad de Dios por la del hombre y la adoración verdadera por la adoración falsa.
El verbo que acompaña la frase energeitai procede de energía, energía, operación eficaz, e indica una acción continua, dinámica y poderosa. Pablo afirma que el misterio de la iniquidad no es pasivo, sino activo, no dormido, sino trabajando. Robert L. Thomas, comentarista del New American Commentary, señala que el uso de energeitai implica una energía espiritual que avanza con dirección y propósito. El mal no actúa al azar, sino como un sistema con inteligencia detrás. Así, la frase completa puede verterse exegéticamente como porque la operación secreta de la rebelión ya se está energizando en el mundo. Por eso Pablo advierte: ya está en acción. El misterio no vendrá en el futuro, ya opera. Es la rebelión invisible que actúa en cada cultura, en cada nación, en cada generación. Es la energía que empuja el mundo hacia el día en que la iniquidad dejará de ser misterio y se mostrará en toda su crudeza bajo el dominio del hombre de pecado. Y cuando eso acontezca, el mundo conocerá el verdadero rostro de esta fuerza, el rostro del Anticristo. Ahora bien, vemos cómo el misterio de la iniquidad ha operado, continúa operando y finalmente se encarnará en el Anticristo. El apóstol Pablo dijo que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esa frase revela que no se trata de maldad futura, sino de una fuerza activa a lo largo de la historia humana, una corriente espiritual invisible, pero real, que modela civilizaciones, ideas, religiones y sistemas políticos. Esa es una fuerza que intenta expulsar a Dios de cada esfera de la vida hasta preparar el escenario para el gobierno del Anticristo. Todo inició en el huerto del Edén. Allí el enemigo sembró en el corazón del hombre la idea de independencia espiritual. No ofreció solo un fruto, ofreció una filosofía. Seréis como Dios. Esa expresión contiene la esencia del misterio de iniquidad, el deseo de vivir sin depender del Creador. Desde entonces, la humanidad comenzó a crear su propio sistema de valores, su propia moral y su propia verdad. La iniquidad no es simplemente hacer lo malo, es redefinir lo bueno sin Dios. Tras el diluvio, el corazón humano siguió el mismo derrotero. En Génesis 11, los hombres se unieron para levantar la Torre de Babel. No buscaban comunión con Dios, sino unificación sin Él. Querían un solo gobierno, una sola lengua y una sola gloria humana. Babel representa el primer intento del hombre por construir un mundo sin autoridad divina. Era el inicio del sistema político, religioso y cultural que en los últimos días volverá a manifestarse bajo el Anticristo. El teólogo Clarence Larkin escribió: en Babel nació el modelo del sistema mundial sin Dios. Lo que empezó como torre terminará como trono. A medida que las naciones crecieron, el mismo espíritu se repitió. En Egipto, los faraones se declararon dioses. En Babilonia, los reyes exigieron adoración. En Grecia, la sabiduría humana sustituyó la revelación divina, y en Roma el poder político se convirtió en objeto de culto. En todas estas culturas la esencia fue la misma: el hombre entronizado y Dios desplazado. El erudito John F. Walvoord explicó: cada imperio mundial ha sido una etapa del misterio de iniquidad. Cada uno levantó su propio Dios, su propia verdad y su propia autoridad, negando la soberanía de Dios. Con el correr de los siglos el misterio de iniquidad cambió de rostro, pero no de propósito. Ya no requiere templos paganos ni imperios conquistadores, porque su campo de batalla ahora es la mente humana, la cultura y las estructuras modernas del pensamiento. El enemigo entendió que para transformar el mundo no era necesario derribar altares, sino formar conciencias. Por eso la educación, la filosofía, la religión y la política se convirtieron en los principales territorios donde opera la iniquidad oculta. La iniquidad abandonó los templos y se instaló en las aulas, en los libros y en las instituciones académicas. Comprendió que el verdadero poder no está en gobernar cuerpos, sino en moldear mentes. Así la educación moderna, nacida con ideales nobles, se transformó en uno de los instrumentos más refinados de rebelión contra Dios. Durante la Ilustración europea, filósofos como Voltaire, Rousseau y Kant promovieron la emancipación de la mente respecto de la fe, declarando que la razón bastaba para definir la verdad y la moral. A partir de entonces el conocimiento dejó de verse como camino hacia Dios y se convirtió en herramienta de independencia frente a él. Francis Schaeffer explicó que la Ilustración reemplazó la autoridad de la revelación divina
por la autoridad de la razón humana. Así nació la autonomía intelectual, el hombre como su propio maestro juez y legislador moral. En el siglo XIX, el misterio de iniquidad halló en la ciencia un nuevo vehículo. Charles Darwin presentó una teoría sobre el origen de la vida sin referencia al creador. Con ello, la biología desplazó a la teología y el ser humano dejó de verse como imagen de Dios para considerarse producto del azar. Alister McGrath señaló que Darwin cambió no solo la ciencia, sino la cosmovisión de Occidente, sustituyendo el propósito por el progreso. Charles Dridi advirtió que el humanismo moderno es la forma más sofisticada del misterio de iniquidad porque niega a Dios no con blasfemia, sino con educación. Así, el aula se convirtió en el nuevo altar del humanismo. En el siglo XX, esta ideología alcanzó madurez con John Dewey, padre de la educación moderna, quien sostuvo que la educación no necesitaba religión y debía formar ciudadanos útiles para la democracia. Con ello se redefinió la moral y se instituyó una escuela autónoma donde los valores ya no provenían de la Biblia, sino del consenso humano. Christopher Dawson advirtió que una civilización que deja de enseñar la existencia de Dios cava su propia tumba cultural. Desde entonces se educa para producir, pero no para adorar, para pensar, pero no para discernir, para conocer, pero no para obedecer. El misterio de iniquidad consiguió silenciar a Dios mediante métodos académicos. En la era contemporánea, la educación global se transformó en el principal instrumento del pensamiento secular. Ya no forma ciudadanos sino consumidores, no enseña verdad sino percepción, no modela el alma sino el deseo. Carl F. H. Henry afirmó que el humanismo educativo enseña a razonar contra Dios, no con Dios. Hoy la educación utiliza tecnología, psicología e ideología para moldear la mente desde la infancia, inculcando narrativas morales e identitarias sin referencia al creador. La educación emocional sustituyó a la moral y la autoestima desplazó a la santidad. James Kay. A. Smith explicó que toda educación es una liturgia porque no solo informa la mente, sino que forma el corazón. En la era digital, los algoritmos y redes sociales se convirtieron en los nuevos maestros invisibles. El joven ya no aprende de su familia ni de la iglesia, sino de una corriente global que redefine lo bueno y lo malo según la moda. Ravi Zacharias advirtió que hoy enseñamos a los jóvenes a volar, pero sin indicarles hacia dónde formamos mentes brillantes, pero corazones desorientados. Y es precisamente en la infancia donde el misterio de iniquidad ha concentrado su estrategia más peligrosa. Las nuevas generaciones están siendo adoctrinadas desde los primeros años con ideologías que distorsionan la creación divina. El apóstol Pablo lo advirtió en Romanos 1:2:2. Profesando ser sabios se hicieron necios. Hoy las aulas ya no niegan a Dios con odio, sino con indiferencia. El misterio de la iniquidad ya no produce ateos militantes, sino creyentes tibios. No levanta enemigos declarados de Dios, sino generaciones que lo ignoran. Todo esto prepara la mente para el anticristo, formando un pensamiento global que aparta al ser humano del conocimiento de la verdad. Así, el conocimiento sin fe se ha convertido en el altar más alto donde el hombre adora su propia mente, mientras el misterio de iniquidad continúa modelando el mundo y preparando el escenario para la aparición del hombre de pecado. Si la educación fue el medio, la filosofía fue el mensaje. A través de ella, el misterio de iniquidad moldeó el pensamiento del mundo y redefinió la idea misma de Dios, del hombre y de la verdad. Lo que en los primeros siglos fue búsqueda de sabiduría en la era moderna se convirtió en la exaltación del yo. La razón humana fue entronizada y la revelación divina desterrada. En el siglo XVII, René Descartes declaró: «Pienso, luego existo». Con esa frase, el hombre dejó de mirar al Creador y comenzó a verse a sí mismo como centro del universo. Francis Schaeffer escribió: «Desde Descartes la razón se convirtió en su propio Dios y el hombre en su propio sacerdote. Así nació una religión sin altar pero con millones de adoradores, el culto al pensamiento independiente que ya no se somete a la verdad de Dios». En el siglo XIX, Friedrich Nietzsche proclamó: «Dios ha muerto creyendo que el hombre sería libre sin él, pero en realidad esa libertad lo condujo al vacío».
Karl Marx transformó la fe en ideología reemplazando la esperanza celestial por la revolución social. Sigmund Freud redujo el pecado a culpa psicológica y Jean-Paul Sartre afirmó que el ser humano debía inventar su propósito aunque viviera en un universo sin sentido. Cada uno desde su campo construyó un mundo donde el hombre adora su propio reflejo. En el siglo XX, Michel Foucault llegó esta rebelión a su extremo enseñando que toda verdad es una construcción del poder. Ya no hay bien ni mal, solo narrativas, ya no hay verdad, solo percepciones. Así nació la era posmoderna, donde el pensamiento ya no busca lo verdadero sino lo conveniente, y donde la moral dejó de depender de Dios para depender del consenso. Hoy, esas ideas gobiernan la cultura global. La filosofía moderna dejó de ser una corriente académica para convertirse en ideología cotidiana. Lo que antes se enseñaba en las universidades hoy se inculca en caricaturas, series y redes sociales. La filosofía del yo se transformó en ideología de género. A los niños ya no se les dice fuiste creado por Dios, sino elige quien quieres ser. La biología fue reemplazada por la percepción y la identidad por la emoción. El apologista argentino Agustín Laje lo resumió con precisión. Vivimos en la generación más educada y al mismo tiempo la más necia de la historia. Una generación que sabe de tecnología pero ignora la verdad, que defiende derechos pero desprecia deberes, que proclama libertad pero se esclaviza al deseo. El conocimiento ha crecido pero la sabiduría ha desaparecido. El apóstol Pablo lo advirtió. En Romanos 1:2-5 cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Tras siglos de pensamiento sin Dios, el mundo se rinde ante su nuevo credo. No hay verdad, no hay pecado, no hay límites. La razón, el deseo y la libertad se convirtieron en los nuevos dioses de la humanidad, pero el resultado no ha sido progreso sino vacío. Una generación que piensa sin Dios, siente sin límites y vive sin esperanza. El misterio de iniquidad ha triunfado en la mente moderna. Ha sentado al yo en el trono que sólo pertenece a Dios, preparando el corazón del mundo para recibir al hombre de pecado. Si en la educación el misterio de iniquidad moldeó la mente y en la filosofía redefinió la verdad, en la religión ha corrompido la adoración. El mayor peligro hoy no es el ateísmo, sino la fe. Sin santidad, un cristianismo que habla de Dios, pero vive desobedeciéndolo. El enemigo comprendió que destruir la religión no era necesario, bastaba con contaminarla desde dentro. Así la fe se volvió espectáculo, la doctrina se convirtió en emoción y la santidad en mercadotecnia. El altar fue reemplazado por el escenario y el ministerio por la marca personal AW. Tocerlo advirtió: el cristianismo moderno ha aceptado la religión sin el espíritu, el perdón sin arrepentimiento y la adoración sin sacrificio. Hoy el culto mide su poder por la popularidad, no por la presencia. La adoración gira en torno al hombre y no a Cristo. Y lo más alarmante, el púlpito ya no confronta el pecado, lo maquilla. La predicación se volvió motivacional, el arrepentimiento opcional. El apóstol Pablo profetizó en 2 Timoteo 4:3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ese tiempo ya llegó. Multitudes siguen mensajes que suenan espirituales, pero no transforman el corazón. Vivimos una era de apostasía silenciosa. Pastores y líderes, en busca de relevancia, sacrifican la verdad para conservar la audiencia. Y entre ellos muchas mujeres llamadas al ministerio, pero no al protagonismo, terminan siendo presionadas por una cultura que confunde liderazgo con exhibición. La figura de la pastora moderna en algunos círculos ha dejado de representar virtud y enseñanza para convertirse en símbolo de moda, poder o sensualidad. El misterio de iniquidad ha infiltrado incluso el púlpito, disfrazando la vanidad de espiritualidad. El sociólogo cristiano David Wells escribió: la Iglesia moderna ha reemplazado la teología por la psicología. Ya no habla de pecados, sino de necesidades. Y eso ha creado un cristianismo superficial, iglesias llenas corazones vacíos, prédicas virales, vidas sin fruto. En este ambiente el ecumenismo global avanza ofreciendo unidad sin verdad. Se proclama un amor sin santidad, una fe sin cruz y una adoración sin obediencia. Detrás de su discurso de paz
se prepara la religión universal descrita en Apocalipsis 17, una Babilonia espiritual que mezcla verdad con mentira y seduce al mundo en nombre del amor. Hoy el altar ha sido sustituido por el algoritmo. La comunión se mide por vistas y la devoción por minutos de pantalla. La espiritualidad digital ha reemplazado la presencia de Dios por la conexión en línea. El creyente moderno ya no ora, reacciona, ya no adora, consume. Sproul dijo: el mayor problema de la religión moderna no es que haya dejado de hablar de Dios, sino que ya no lo teme. Esa es la esencia del misterio de iniquidad en la religión actual, una fe que conserva el nombre de Cristo, pero niega su poder. Todo esto prepara el escenario del falso profeta de Apocalipsis 13, la segunda bestia que obrará señales para conducir al mundo a adorar al anticristo. El sistema religioso de nuestra era emocional popular y sin verdad ya es el molde donde se está formando esa apostasía final. El altar del anticristo se edifica ante nuestros ojos y muchos, sin darse cuenta, lo construyen en nombre de la fe. Desde hace siglos el misterio de iniquidad no solo corrompe la verdad y la fe, sino que gobierna detrás de los tronos. Su propósito no ha cambiado desde el Edén: establecer un sistema político, económico y espiritual que excluye a Dios pero conserve el lenguaje de la moral. Su meta final es una humanidad unificada bajo un solo poder, el del hombre de pecado. El apóstol Pablo enseñó en Efesios 6:1-2: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estimado oyente, Pablo utiliza diversos términos para referirse a nuestros enemigos espirituales. Debemos considerarlos como pertenecientes a muchos niveles distintos y de diferentes rangos. No obstante, todos comparten un mismo objetivo: derribar al cristiano de su lugar de firmeza. En ese intento han utilizado múltiples tácticas. Por ejemplo, en 1776 el profesor bávaro Adam Weishaupt fundó la Orden de los Iluminados con el propósito de liberar a la humanidad de la religión y del poder monárquico. Su programa era claro: sustituir la fe cristiana por la razón humana y crear un gobierno universal basado en el conocimiento. El historiador John Robinson advirtió que el propósito de los Iluminados era abolir la religión y los gobiernos para instaurar un sistema mundial bajo su control. Aunque la orden fue oficialmente disuelta, su ideología sobrevivió, se infiltró en la masonería, en las revoluciones políticas, en la banca internacional y en centros de poder económico. El teólogo Gogarika lo explicó así: el iluminismo fue la semilla ideológica del sistema del anticristo. Durante la Revolución Francesa, los templos fueron profanados, el calendario cristiano abolido y la diosa razón entronizada como símbolo de la nueva humanidad. El historiador Jules Michelet describió aquel momento como una adoración al hombre. Desde entonces, el poder político dejó de ser un servicio bajo Dios para convertirse en un instrumento de dominio sin Dios. El poder actual no pertenece solo a los gobiernos visibles, sino a élites económicas y tecnológicas que mueven los hilos del planeta. Estas élites, bancos centrales, corporaciones multinacionales, familias históricas y organismos internacionales forman una red interconectada que dicta políticas globales. El Foro Económico Mundial, la ONU, la OMS, la OTAN, la Unión Europea y grupos como el Club Bilderberg o la Comisión Trilateral son herederos del pensamiento iluminista. El fundador del WEF, Klaus Schwab, declaró abiertamente: el nuevo mundo no será un regreso a lo anterior, sino una transformación total de la sociedad. Esa transformación total es el lenguaje profético del misterio de iniquidad, un mundo unificado en economía, pensamiento y religión, pero sin Dios. El teólogo Mark Hitchcock afirmó: el globalismo contemporáneo es la manifestación política del misterio de iniquidad. El poder de los poderosos ya no se mide por ejércitos, sino por información, influencia digital y control financiero. Las monedas digitales estatales permitirán monitorear cada transacción. Lo que antes era dinero, ahora será control. David Jeremiah escribió: el sistema financiero del futuro será electrónico, global y controlado por una sola autoridad.
En medio de este panorama, Donald Trump emergió como figura de ruptura. Su política desafió el orden globalista, defendió la soberanía nacional, apoyó a Israel y cuestionó organismos como la ONU y la OMS. Decisiones como reconocer a Jerusalén como capital de Israel tuvieron peso profético. Para algunos representa resistencia al sistema mundial, para otros fue el detonante que aceleró los movimientos del reloj profético. Trump no es el anticristo, pero su figura demostró cómo el poder global puede movilizarse para destruir o exaltar a quien no se somete al guión internacional. Por otro lado, Elon Musk representa la otra cara del poder moderno, el dominio tecnológico. Su empresa, Neuralink, busca fusionar el cerebro humano con la inteligencia artificial. Ha declarado públicamente: debemos superar nuestras limitaciones biológicas. El futuro de la humanidad está en la fusión con la tecnología. Esa visión refleja el eco de Génesis 3. 5. Seréis como Dios. El ser humano que ya no quiere ser redimido quiere ser inmortal por sus propios medios. El historiador y asesor del Foro Económico Mundial Yuval Noah Harari lo expresó sin velos: los humanos se están convirtiendo en dioses. Ya no necesitamos a un creador, podemos rediseñar la vida. Esa es la esencia del misterio de iniquidad en la era moderna, el humanismo tecnológico, el nuevo rostro de la rebelión espiritual. El campo político se ha convertido en el nuevo altar donde el hombre desafía a Dios. En nombre de los derechos humanos se legalizan el aborto, la ideología de género y la manipulación genética. Francis Schaeffer advirtió: cuando la ley se separa de la moral de Dios, el Estado se convierte en un Dios rival. Los parlamentos y congresos redactan leyes que contradicen la Escritura, y el mal se normaliza mediante el discurso del progreso. El misterio de iniquidad ya no persigue la fe con violencia, sino con legislación. Hoy se gobierna con una moral invertida. Lo que era pecado se llama derecho, lo que era verdad se llama intolerancia, lo que era pureza se llama represión. El profeta Isaías lo denunció siglos atrás: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Detrás del poder político y tecnológico se oculta un poder aún mayor, el espiritual, los símbolos del ojo, que todo lo ve. Las pirámides y los rituales de iniciación continúan presentes en estructuras de poder. El propósito no ha cambiado: establecer una religión universal sin Cristo, donde la humanidad adore su propia grandeza. Apocalipsis 17 describe este sistema como la Gran Babilonia, una religión que mezcla verdad y mentira para seducir a las naciones. El investigador Dave Hunt lo explicó así: el misterio de iniquidad opera mejor cuando parece piadoso, es la religión que habla de amor pero ignora la verdad. Esa religión global ya se gesta mediante comunismo, alianzas interreligiosas y discursos de unidad mundial por la paz. El entretenimiento y las redes sociales completan el sistema. El filósofo Jacques Ellul dijo: los medios no informan, transforman. Y Neil Postman añadió: seremos dominados no por el miedo sino por la distracción. Las plataformas digitales modelan la conciencia global, la verdad se censura, el pecado se celebra. La cultura ya no adora a ídolos de piedra sino ídolos de pantalla. El misterio de iniquidad ha entrado en su fase final: control político, control económico, control ideológico y control espiritual. Todo avanza hacia el cumplimiento de Apocalipsis 13:17, que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Desde el principio la economía fue más que un sistema de intercambio, fue un reflejo del corazón humano. Jesús lo advirtió en Mateo 6, 2, 4. Ninguno puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Amigo oyente, el dinero siempre ha competido con Dios por el trono del alma, y en los últimos tiempos se ha convertido en la herramienta principal del misterio de iniquidad para controlar al mundo. Desde Babilonia hasta hoy, el dinero ha sido usado como medio de dominio. En Apocalipsis 18, el Espíritu Santo revela que el juicio final caerá sobre la gran Babilonia comercial, un sistema global que gobierna a los reyes de la tierra mediante el comercio y la riqueza. No se trata solo de economía, sino de adoración. El sistema babilónico busca reemplazar la confianza en Dios por la dependencia del mercado.
Así como el oro de Nabucodonosor representaba idolatría hoy, el dinero digital representa sumisión espiritual, una sociedad sin Dios. El economista cristiano Larry Burkett lo expresó con claridad. El sistema financiero de los últimos tiempos no será meramente político ni religioso, sino una red económica que controlará la vida de todos. El misterio de iniquidad siempre se ha movido en el terreno del comercio. Después del surgimiento de los grandes imperios, el poder pasó de los reyes a los banqueros. Familias financieras como Rothschild, Rockefeller, Morgan y Warburg consolidaron el dominio económico mediante la banca central. De sus decisiones surgieron instituciones como la Reserva Federal de EEE, UU, el Banco Mundial y el FMI, entidades que no rinden cuentas a los pueblos sino a poderes globales. Gaриca explicó: el control financiero global no surgió de la nada. Es fruto del iluminismo el deseo de crear un sistema universal donde el hombre sea su propio Dios. El propósito del misterio de iniquidad en la economía no es la prosperidad, sino el control. Por eso, cada crisis financiera no destruye, el sistema lo fortalece, cada colapso prepara un nuevo orden. El Foro Económico Mundial, dirigido por Klaus Schwab, promueve lo que llama el Gran Reinicio, una transformación total del sistema financiero, social y tecnológico. Schwab declaró: «No poseerás nada y serás feliz». Esa frase resume la filosofía del nuevo orden: eliminar la propiedad privada y convertir a los ciudadanos independientes del Estado global. Detrás del lenguaje de equidad y sostenibilidad se oculta una ideología espiritual, el colectivismo económico, donde el individuo pierde su libertad y el gobierno asume el rol de proveedor absoluto. El profeta Daniel lo vio hace más de 500 años, cuando describió al último imperio mundial como una mezcla de hierro y barro, fuerte en estructura, pero débil en humanidad. Mark Hitchcock escribió: «El globalismo económico contemporáneo es la forma visible del misterio de iniquidad. Busca una sola moneda, una sola autoridad y una sola moral. El dinero físico está desapareciendo. Las monedas digitales de Banco Central ya son una realidad en China, Europa y América. Cada transacción será registrada, cada compra monitoreada, cada donación controlada. Lo que se presenta como seguridad financiera es en realidad el preludio del sistema de control descrito en Apocalipsis 13:17, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia». David Jeremía advirtió: «El sistema financiero del futuro será electrónico, global y dirigido por una sola autoridad. El dinero dejará de ser libertad para convertirse en vigilancia». El periodista William Jasper añadió: «El globalismo económico no busca prosperidad, sino obediencia. Así la economía digital se convierte en red invisible donde el poder premia o castiga al individuo según su comportamiento. Las naciones ya hablan de créditos sociales, puntajes ecológicos y reputación digital, señales claras del sistema del anticristo. El poder económico se concentra hoy en manos de unos pocos». Las corporaciones tecnológicas y financieras más grandes de la historia, BlackRock, Vanguard y State Street, controlan una parte enorme del capital global. Empresas como Amazon, Google, Microsoft, Tesla y Meta no solo dominan el mercado, sino también la información, los datos y el comportamiento humano. Musk, símbolo de esta era, representa la unión de tecnología y ambición humana. Con proyectos como Neuralink y antes Twitter, su visión es conectar la mente con la IA, crear ciudades interplanetarias y rediseñar el futuro de la humanidad. Detrás de su genialidad resuena la antigua tentación del Edén: seréis como Dios. Yuval Noah Harari, asesor de Loew, lo dijo sin reservas: «Los humanos se están convirtiendo en dioses, ya no necesitamos a un creador, podemos rediseñar la vida». Así, la economía moderna se fusiona con la tecnología y la tecnología se vuelve religión. Apocalipsis 18 describe la caída de la gran Babilonia comercial con palabras estremecedoras, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Babilonia no es solo una ciudad, sino un sistema, un comercio global que domina naciones, seduce a los poderosos y compra conciencias. Hoy esa Babilonia tiene rostro digital. Es el sistema financiero, mediático y tecnológico que adora el dinero,
exalta el poder y desprecia la santidad. Charles Ready afirmó: el misterio de iniquidad utiliza la economía como el más efectivo instrumento para preparar el dominio del anticristo. La codicia, la deuda y la dependencia son las cadenas invisibles de la esclavitud moderna. Y mientras el mundo corre tras el bienestar, se acerca el momento en que todo el sistema colapsará para dar lugar al gobierno del hombre de pecado. Estimado oyente, la economía global está lista para convertirse en el motor del control mundial. La política establece leyes, la religión prepara conciencias y la tecnología ofrece herramientas, pero la economía será el poder centralizador del anticristo. Por eso Apocalipsis 13 no dice que dominará primero con la espada, sino con el comercio que ninguno pudiese comprar ni vender. Sin embargo, la palabra también declara que el sistema no prevalecerá. El Cordero de Dios quebrará las estructuras de Babilonia y el oro de los hombres será reducido a polvo. Apocalipsis 19 contra 1 hasta 2 proclama: Aleluya, salvación y honra, y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahora bien, aunque el misterio de iniquidad avanza en todos los ámbitos, educación, filosofía, religión, política, economía y tecnología, todavía hay una fuerza que lo detiene: la Iglesia del Dios vivo. El apóstol Pablo lo revela en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ese poder que frena el avance del mal es el Espíritu Santo operando en la Iglesia fiel. Mientras la Iglesia predique la verdad, el anticristo no puede revelarse plenamente. Mientras haya adoración verdadera, la oscuridad no dominará. Mientras exista una voz que proclame el nombre de Jesús, el sistema global no podrá sellar al mundo entero. La Iglesia es el muro que detiene la anarquía espiritual, no con armas ni poder humano, sino con oración, santidad y autoridad espiritual. Por eso el enemigo busca una iglesia tibia, mundana y distraída. Sabe que una iglesia llena del Espíritu impide su manifestación total. Cuando Cristo venga por su pueblo, el Espíritu Santo se apartará con la iglesia y el freno será removido. Entonces el hombre de pecado se manifestará y el mundo entrará en el período más oscuro de su historia. Pero su dominio será breve, porque Apocalipsis 19 y Sine declara: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estimado oyente, Cristo regresará, y el misterio de la iniquidad será destruido para siempre. El reino del hombre llegará a su fin y comenzará el reino eterno del Cordero. Así llegamos al final de este vídeo. Te agradezco de corazón por acompañarnos hasta aquí. Te invito a compartir esta enseñanza para que más personas sean edificadas y puedan reflexionar en la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video, y que la paz del Señor esté contigo y con toda tu familia hoy y siempre. Que Dios te bendiga abundantemente.